Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en el municipio de Campello. Últimamente hemos recibido muchísimas noticias desde la policía que aquí está aumentando la criminalidad y, como no, hemos sentido el deber de venir aquí e enseñaros cómo es el municipio a día de hoy. Vamos a grabar dos vídeos, uno por toda esa zona un poquito en las afueras, la zona céntrica, y el siguiente vídeo saldrá desde la playa de Campello para que podáis ver con vuestros propios ojos a través de nuestro canal cómo es Campello, si se ve que hay algo peligroso, si ya está pasando algo en las calles o si de lo contrario es muy tranquilo. Tenemos mucha curiosidad hoy, vamos a verlo todos juntos. Para todos aquellos que no sabéis qué es Campello, es un municipio en la provincia de Alicante, un municipio costero además, situado a 13 kilómetros al noreste de la ciudad de Alicante en sí. Y además cuenta, al menos el año pasado contaba con prácticamente 30.000 habitantes. Y el turismo es el principal motor de la actividad económica. Aquí en la pantalla tenéis un mapita donde se encuentra en España y también en nuestra provincia de Alicante, que está prácticamente por la mitad. Nuestro vídeo lo estamos empezando un poquito en las afueras, nada más llegar a Campello. Y os vamos a intentar enseñar las afueras, toda esta zona de las nuevas construcciones que estáis viendo. Estas viviendas se han construido poco antes de la pandemia o después y se siguen construyendo más y más. No preocuparse, en el vídeo de hoy también, aparte de las viviendas de segunda mano, os contaremos cuánto cuestan estas mismas viviendas de la nueva construcción, que algunas de ellas todavía se venden sobre plano, ni siquiera existen físicamente todavía aquí en la zona. Y mientras tanto vamos a dar un agradable paseo. Esta zona nos encanta, le encanta a nuestra hija, nos encanta a nosotros y a muchos otros niños de aquí de la zona. Y adultos también. Es un parque para ir con patinete, con bicicleta, con rampas y aparte todo este parque de aquí que es de la seguridad vial. En el medio está el parquecito infantil y toda esta zona alrededor es para enseñar a los niños desde edad más temprana la señalización, las señales de la carretera, qué significa cualquier parte de la carretera, las flechitas, en lo que está dibujado, pintado o escrito en lo que es el asfalto en la carretera, cómo interpretarlo, dónde se puede ir incluso una luz. Está aquí el semáforo, también existe para aparcar, por ejemplo, cómo adivinarlo, cómo saberlo. Y todo esto está muy bien cuando van con bicicleta, por ejemplo, con patinete, para cuando crezcan poco a poco ya adquieran estos conocimientos, sobre todo cuando se vayan haciendo mayores y adolescentes, para que puedan ir según la normativa y no tengan ningún problema o ningún accidente con su medio de transporte. Por eso se hace, para enseñar a los niños desde edad tan temprana, incluso en los colegios. Mientras que vamos andando por el municipio, os vamos a comentar también de qué vive la gente aquí, qué tipo de trabajos tienen, qué clase de servicios hay en la zona. Pero primero vamos a hablar un poquito sobre Campello. Se encuentra en una altitud de 26 metros, tampoco es tanto. Y como os hemos comentado al principio, son prácticamente 30.000 habitantes oficiales aquí en la zona. A escasos minutos de Alicante es una región muy, muy popular donde muchas familias quieren venir a vivir. Y desde el año 1901 se ha creado como tal, el municipio se ha separado y se ha construido el ayuntamiento propio. Desde entonces se ha hecho Campello, el municipio independiente. A día de hoy hay muchas personas extranjeras también que viven aquí, por cierto, y sobre todo desde los años 2000 se ha multiplicado y después se ha multiplicado de nuevo y no ha parado de crecer hasta pues ahora mismo los años 2022, 23, 24. Muchos vienen aquí, ¿por qué? Porque está muy cerquita de Alicante, porque a la vez no es tan caro y aún así en toda esta zona hay muchísimos servicios. La economía ha cambiado mucho desde que este municipio ha sido constituido. Originalmente fue un pueblo de pescadores y de agricultores, pero el turismo, la construcción, como lo podéis ver, y las actividades relacionadas con todo ello, ahora mismo
han creado las actividades económicas más importantes de todo este municipio. Hay muchos servicios por aquí. A nuestra derecha tenemos el pabellón deportivo, una zona donde hoy, al ser fin de semana, hay muchísima gente, hay muchos niños, adolescentes, los padres que están aquí para diferentes tipos de actividades, deporte, tipo extraescolares, o tal vez algún partido para sus hijos o nietos como tal. En toda esta localidad se encuentran varios colegios públicos. Mirad, justo aquí se ve, ¿veis? Polideportivo de esta zona. Es bastante grande, por cierto, tiene campos de fútbol, de todo, bastante completo. En esa localidad se encuentran, creo que son como 4 colegios públicos de educación primaria e infantil, 2 institutos de enseñanza secundaria, además. Y existe otros centros educativos tipo Liceo Francés de Alicante, está cerquita, vaya, Alicante está a unos minutos. Y otro colegio concertado, por ejemplo, también existe por aquí, lo que significa que está mitad subvencionado por el Estado y la otra mitad está subvencionada por la Iglesia Católica. Normalmente este es el caso. Los centros universitarios más cercanos se encuentran en la ciudad de San Juan de Alicante, es una ciudad vecina al Campello, con el campus de la Universidad Miguel Hernández y también, obviamente, la propia Universidad de Alicante en la capital de nuestra región, como lo sabéis muy bien. Esto es uno de los edificios de Ayuntamiento de Alicante, del gobierno local como tal, y aparte hay muchas más cositas. Sanidad. Obviamente hay un centro de salud que se encuentra en el núcleo urbano y hay algunos consultorios que están un poco en las afueras de lo que es estamos en el Campello pueblo, ¿vale? El núcleo, la población. Pero aparte hay zonas tipo Mucha Vista, Cala de Or, y ahí es donde hay consultorios chiquititos para atender pues la gente que vive en aquellas zonas. El centro especializado más cercano a esta zona es el Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Además, hay como entre 10 y 13 farmacias por toda esta zona. Hay bancos también, obviamente, cajeros. Hay panaderías, pastelerías, barecitos, restaurantes, tiendas, comercios de todo tipo, fruterías, donde se puede comprar frutita y verdura, plazas de diferente tipo, como esta de aquí, bastante agradables, con algo de sombrita natural. Hay su propio cuerpo de policía local, así que hay una estación, digamos una oficina de policía local. También existe el puesto de la Guardia Civil y la Protección Civil está por aquí cerquita. El juzgado, como no, tiene que haber un juzgado por aquí también. Y el transporte es, digamos, uno de los puntos más positivos de esta zona porque al ser una zona costera y al unirse con Alicante y otras zonas, por el Campello pasa la línea de tranvía número 1 que va desde, no es la única, hay también línea 3, pero esta de aquí es muy importante porque es la que va desde Benidorm hasta Alicante como tal. En general hay otra línea que se comunica en la plataforma de Benidorm, en la estación de tranvía de Benidorm. Se comunican 2 líneas muy importantes. Una de ellas va desde Denia a Benidorm y después la otra línea sigue desde Benidorm hasta Alicante. Y esta es la que pasa, la línea 1, es la que pasa a través del Campello. Y la línea 3 obviamente también está. Autobuses también hay en esa zona, transporte público existe, pero muchos utilizan el tranvía como algo diario casi, no siempre para ir a trabajar, sino cuando se tienen que mover o sí cuando tienen que ir a trabajar a Alicante, por ejemplo, o cualquier otra zona. El tranvía es algo muy importante para todas aquellas personas. ¿Qué más hay en el municipio? Hay una casa de cultura y un auditorio, pasaremos por ahí, no preocuparse en el vídeo de hoy. Oficina de correos, lo acabáis de ver, está a nuestra izquierda. También la casa de cultura, lo que hemos hablado, tiene diferentes espacios para hacer actividades culturales, aulas para escuela de música, auditorio, teatro al aire libre, salas de exposiciones, biblioteca municipal.
también está por aquí cerquita, la veremos en el vídeo. Y esta biblioteca situada en la plaza de Canalejas o de la iglesia, que es la iglesia que veis ahí enfrente, justo ahí está. Y también tenemos centro social. Es la sede de servicios sociales aquí municipales y no solo es una cosa, ¿vale? Hay servicios de información juvenil, también servicios de ayuda social en el caso de que hiciera falta, pues, o abusos, denuncias, etcétera, pues ahí también se puede para que presten ayuda a las mujeres que sufren de violencia, por ejemplo, de género. De lo deportivo ya habéis visto que está el polideportivo del centro, el polideportivo El Vincle y además hay una piscina municipal cubierta que estaba cerrada durante mucho tiempo. Si hay alguien que vive aquí en Campello, comentadnos si está abierta ya por fin o no, pero cuando grabamos por última vez la piscina estaba cerrada como tal. Hay muchas fiestas locales aparte que se celebran aquí que hacen de esa zona un lugar bastante especial. En muchos lugares, en muchas partes de nuestra provincia hay fiestas típicas, sobre todo están las hogueras, por ejemplo, de Alicante, está la noche de San Juan, están los moros y cristianos, que es uno de los acontecimientos más importantes y se celebran en toda esta costa, Villajoyosa sobre todo, Altea, Benidorm, Alicante, toda esa parte de la región, Alcoy, como no, celebran, y muchos más, celebran la fiesta de moros y cristianos. De hecho, no es solo una sola fiesta, es conmemorar, es pasar la historia hacia las siguientes generaciones, enseñar y educar sobre todo lo que ha pasado por aquel entonces, sobre las fechas más significativas. Así que por eso también se celebra, es como una semana entera de celebraciones. Esta es la plaza de la iglesia o la plaza de las Canalejas, como lo queréis llamar. Aquí también se dice de las dos formas. Y justo a nuestra derecha es donde se encuentra la biblioteca municipal. Estas plazas son muy agradables, por cierto. No hay mucha gente, aquí un par de personas descansando en la sombrita, pero poco más. De momento, lo más curioso es que no vimos nada raro, no vimos gente rara paseando o algo, digamos, que debería llamar nuestra atención, que podría decir, contestar a nuestra pregunta el por qué hay tanta criminalidad o por qué hay tantos informes diciendo que ha subido la criminalidad aquí. Seguramente sean algún tipo de robos, como siempre, robos a turistas o abrir el coche o entrar en alguna vivienda para robar, pues esto seguramente sea así, pero violencia en las calles como tal o inseguridad de algún tipo, de momento no hemos visto absolutamente nada. Así que no preocuparse, no está todo tan mal como puede parecer a primera vista, sobre todo pues cuando se escuchan ese tipo de información y luego pues parece que no está tan mal como se dice. En Campello, aparte de lo que hemos visto y lo que hemos hablado, los servicios, también hay un parque municipal, hay varios supermercados tipo Lidl, Consum, Mercadona, supermercados locales también de la zona existen, gasolineras, hotelitos o lugares de alojamiento también están en esa zona. Tenemos varias plazas, como ya hemos comentado, restaurantes, cafeterías, hay tiendas de materiales de construcción, tiendas de neumáticos, armarios, mercachina, que es como bazares chinos, también se encuentran por aquí, obviamente colegios públicos, ya hemos hablado que hay. Hay circuitos BMX, por ejemplo, para pues, entrenar, para practicar. Aldi también está, Día Supermercado también está, que no lo hemos mencionado, pero está por aquí. Hay por las afueras, las zonas de jardinerías para comprar plantitas, etcétera. El puerto pesquero también está, la playa, obviamente, que la playa os la enseñaremos en los próximos vídeos aquí en el canal. Pero hay muchos servicios aquí en la zona. Y lo mejor es que en unos momentos, en unos minutos, estarán en la playa de San Juan. Y después ya Playa Mucha Vista va primero. Y después ya tenemos lo que es lentamente la playa de San Juan
y empieza toda la parte de Alicante como tal, ya de la ciudad de Alicante. La verdad es que es bastante agradable toda esta zona. Mirad qué casitas tan chiquititas con no es un jardincito, ¿vale? Es como una terraza, una zona privada aquí que se podría poner algo más verde para que tape, que no se vea mucho. Pero son casitas muy, muy agradables. He de decir, en algunas de ellas, como en esta de aquí, mirad qué rosas, qué preciosidad. En algunas de estas han hecho reformas y pues obviamente o lo alquilarán para turistas o tendrán la intención de venderla o venir aquí a vivir en el futuro próximo. Y hablando sobre las viviendas, vamos a ver cuánto cuestan aquí las propiedades. Vamos allá porque hay mucho de lo que hablar. Para comprar hemos encontrado bastantes propiedades en esta zona. Por cierto, he aquí la Casa de Cultura y Auditorio, justo aquí a nuestra izquierda. Hay viviendas desde 72.000 euros. En este caso es un piso, ¿vale? Los que vamos a hablar ahora son todo pisos. 2 dormitorios, 54 metros cuadrados, pero es un piso con ocupas. Una vez más, ocupas, los que no lo sabéis, son aquellas personas que se meten en casas ajenas que no tienen titularidad ni autorización para vivir ahí, pero se meten en esa vivienda, cambian la cerradura y se quedan ahí y se niegan a marcharse hasta que no se les pague o hasta que el juez no les saque. Sí, suena bárbaro y realmente es bárbaro, pero es así como funciona la ley aquí en España porque se utiliza pues con mala fe, por desgracia. Siguiente piso también con ocupas, 4 dormitorios, 114 metros cuadrados, piso ocupado. 3 dormitorios, 108 metros cuadrados. Tenemos otro pisito por aquí que es de subasta, pero también es un hogar ocupado. Tenéis el precio en la pantalla, por cierto, de las 3 viviendas como tal. Ahora ya seguimos con viviendas que no están ocupadas. Estas viviendas, 110.000 euritos, un dormitorio, 50 metros cuadrados, es un bajo exterior. 124.950 euros, 3 dormitorios, 87 metros cuadrados, tercera planta sin ascensor. 2 dormitorios, se pueden encontrar pisos desde 157.000 euros, 75 metros cuadrados en este caso, segunda planta con ascensor. También tenemos 4 dormitorios a partir de 158.000 euros, 126 metros cuadrados. Es la primera planta exterior, pero sin ascensor de nuevo. Hay algunos que incluso son de tercera planta, cuarta planta, que no cuentan con ascensor, lo que obviamente dificulta su venta. Nuevas viviendas, nuevos pisos, después hablaremos sobre áticos y casas. De nueva construcción hay a partir de 224.000 euros, tampoco es tanto, conociendo nuestra zona y precios de nuestra zona, esto de aquí no es para nada caro. 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, de 3 dormitorios y 90 metros cuadrados, o solo 5 metros cuadrados más, madre mía. De algún lado habrán restado ahí, no se hacen números, no cuadra, un dormitorio más, solo 5 metros cuadrados más. 287.000 euros cuesta ya tanta diferencia de dinero por solo 5 metros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Áticos, 3 dormitorios, 176 metros cuadrados, cuarta planta, ya con ascensor obviamente porque son nuevos, 391.000 euros y 4 dormitorios, 209 metros cuadrados, también última planta, ático, 462.000 euros, casi 100.000 euros por un dormitorio adicional. Vaya, pero son nuevecitas las viviendas a estrenar. Casas, aquí hay a partir de 128.000 euros, 2 dormitorios, 85 metros cuadrados, 167.000 euros vale una casa ocupada de un dormitorio, 178 metros cuadrados, 175.000 euros cuestan un adosado de 4 dormitorios, 140 metros cuadrados. Una finca rústica se puede encontrar en Campello Pueblo por 197.000 euros de 2 dormitorios. Una casa bungalow, como pareado adosado, etcétera, de 3 dormitorios, 74 metros cuadrados, cuesta 207.000 euros. Para alquilar, hemos encontrado solamente algunas propiedades, no son muchas, pero las hay. Desde 750 euros al mes es un dormitorio, 44 metros cuadrados, pequeñito.
pero se alquila solamente desde septiembre a mayo y esto es algo muy común por desgracia. 850 euros al mes vale un piso de 3 dormitorios, 90 metros cuadrados con ascensor, pero no se indica si es de larga o más corta duración. 950 euros al mes cuesta un piso de 3 dormitorios, 90 metros cuadrados con piscina comunitaria y este ya sí que es para larga temporada. Como veis, la diferencia entre algo temporal y larga temporada es de bastante cantidad. ¿Por qué? Porque se suma los meses de verano que uno no puede aprovechar para alquilarlo más caro y se reparte en los demás meses del año. De ahí que el importe mensual sube bastante. De los meses básicamente de julio y agosto. 1.200 euritos cuesta otro piso, es un ático ya, 3 dormitorios, 155 metros cuadrados, bastante más grande que el anterior y al ser un ático de ahí el precio. Más o menos esto es lo que hay ahora mismo, obviamente a partir de verano, cuando termine en septiembre, octubre, mejor dicho incluso, es cuando va a haber algo más de propiedades, pero a día de hoy es casi todo turístico, es casi todo vacacional, es lo que tiene tener turismo en toda esta zona. Aquí tenemos la parada de tranvía, las líneas que van hacia Alicante o hacia Benidorm, por ejemplo. Y en general, pues mucha gente se mueve así. Muchos trabajan no solo aquí en Campello, sino fuera también, en supermercados, en numerosos negocios y servicios que os hemos comentado a lo largo del vídeo de hoy. Y también se van a trabajar a Benidorm mismo, a Alicante, a Villajoyosa, a Playa de San Juan, a muchas otras zonas, centros comerciales que hay alrededor, diferentes tipos de negocios. No todos se quedan para el trabajo aquí en Campello, pero sí viven aquí. Así es el Campello, al menos la parte céntrica, la parte un poquito de las afueras. Os hemos intentado enseñar un poquito de todo, menos la playa, que es mucho más largo y lo veréis en el siguiente vídeo. Pero he de decir que aparte obviamente de todos los servicios que habéis visto, que hay muchísimos, hay muchos edificios nuevos. El tranvía, siempre hay que mirar a ver si viene o no. El tranvía pasa por aquí, autobuses, centros sociales, polideportivos, supermercados, de todo. Absolutamente de todo hay por aquí. Y realmente se puede ver que no hay nada. No significa que no lo haya, ¿vale? No significa que no haya criminalidad ni nada de eso. Si los informes están ahí, sí que puede haber. A 7 minutos de Alicante está. Claro, es que está a 7 minutos de Alicante. Es que es una zona muy buena. Por lo que hemos visto, muy agradable. No hemos visto nada raro en las calles. Niños, adolescentes paseando solos. Y la verdad es que es todo muy tranquilo. Niños pequeñitos en la calle con los padres, los ancianos andando solos con su carrito de la compra el fin de semana. Por cierto, hoy cuando grabamos es sábado para nosotros, para que lo sepáis, para que veáis cómo es la atmósfera un sábado. Aquí la gran mayoría de las personas van a estar en la playa, así que será mucho más concurrido. Pero no parece una ciudad sin ley, no hemos visto problemas como tal, algo que nos llamara mucho la atención, no. Por lo menos en toda esta parte que es nuevas construcciones, el centro como tal, no hemos visto nada raro. Así que sigue siendo un buen municipio para venir en el caso de que estabais pensando y lo estabais barajando como una opción. Y por ahí llega el tren, el tranvía, que va a dirección Benidorm. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.